Hola alumnos, ¿cómo están? Cuarto día de septiembre, cuarto video de materia. No se olviden, les he dicho varias veces, estamos subiendo con el canal, llevamos ya cerca de 500 personas suscritas. Alcanzando la cuota de 1000 personas suscritas, yo ya puedo empezar a hacer transmisiones en vivo. Así que sigan compartiendo, suscríbanse al canal y vamos entonces con la materia de hoy. Hoy día vamos a ver algo de civil, también no se olviden, siempre muy breve. Vamos a hablar de la culpa. Y vamos a tocar acá dos artículos que son muy importantes, que son por un lado el artículo 44 del Código Civil, donde encontramos la graduación de la culpa. El Código no nos define culpa a secas, pero sí nos señala que hay distintas clases de culpa. Y nos habla el artículo 44 de la culpa grave, de la culpa leve y de la culpa levísima. Siempre para entender la culpa, para que no se les den vuelta los conceptos, que es muy frecuente que suceda, yo siempre les pido que la palabra culpa la reemplacen por un sinónimo que es descuido. El propio artículo 44 da a entender que culpa y descuido son lo mismo. Descuido, imprudencia, falta de diligencia, en fin. ¿Por qué la palabra descuido? Porque la palabra descuido ayuda a entender de mejor forma los grados de culpa. Si en lugar de hablar de culpa grave hablamos de descuido grave, o descuido leve, o descuido levísimo, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Voy a colocar acá la palabra cuidado. Todo esto para que entendamos de lo que vamos a conversar. Si en un contrato se señala que el deudor debe responder de culpa grave, o sea, va a responder de los descuidos graves, va a responder de todo descuido que sea grave. Eso quiere decir que su nivel de cuidado debe ser bajo. No se le pide que sea tan cuidadoso. ¿Por qué? Porque él va a responder solamente de aquellos descuidos que sean descuidos graves. Si en el contrato el deudor debe responder de culpa leve, quiere decir que va a responder de todos los descuidos leves. Lo que significa que su nivel de cuidado tiene que ser medio. Ni tan cuidadoso ni tan poco cuidadoso, porque de los descuidos que sean leves, él va a tener que responder. Y si en el contrato se aprecia que el deudor deberá responder de la culpa levísima, quiere decir entonces que va a responder de los descuidos levísimos, eso implica que su nivel de cuidado tiene que ser alto. ¿Por qué? Porque acá él tiene que ser extremadamente cuidadoso, porque de descuidos que sean incluso levísimos, él va a tener que responder. Esta es la manera de comprender los grados de culpa entonces. Culpa grave significa que se le está pidiendo al deudor un cuidado, y el código lo dice, debe actuar como actúan los hombres poco prudentes. Culpa leve, cuidado medio, debe actuar como actúan los hombres comunes y corrientes. Culpa levísima, cuidado alto, el código dice que debe actuar como actúan los hombres que son muy cuidadosos cuando se preocupan de sus negocios importantes. O sea, nos está dando a entender que el nivel de cuidado tiene que ser el máximo nivel de cuidado que se pueda tener. Todo esto se desprende del artículo 44. Pero este artículo, sin embargo, que nos señala cuáles son los grados de culpa, no nos enseña cómo determinar cuándo se responde de cada tipo de culpa. Yo tengo un contrato y yo me pregunto, bueno, ¿qué tan cuidadoso tengo que ser? ¿De qué grado de culpa voy a responder? La respuesta no la da el artículo 44, sino que la da el artículo 1547. Estos dos artículos, por lo tanto, el 44 y el 1547, son dos artículos que se sincronizan perfectamente. Ustedes tienen que estudiarlos juntos. Son dos artículos que uno, mirado aisladamente, no nos va a dar la respuesta completa, sino que ambos en conjunto nos permiten construir la teoría de la causa. De acuerdo al 1547, y aquí hay que tener mucho cuidado con la lectura, para determinar el grado de culpa del que se responde en un contrato, lo primero es lo que hayan pactado las partes. Eso es lo primero que tenemos que ver. O sea, acá opera la autonomía de la voluntad. Y las partes, por lo tanto, son soberanas para determinar si en el contrato el deudor responderá de culpa grave, o de culpa leve, o de culpa levísima, sin tomar en consideración nada más. Siempre prima lo que las partes señalan. Número 2. Si las partes nada han dicho, habrá que ver entonces si para ese contrato la ley da alguna regla especial.
Nada han dicho las partes en el contrato, perfecto, pero veamos si en ese tipo de contrato, veamos la naturaleza del contrato, si es una compraventa, si es un mandato, si es un comodato, si es un depósito, y veamos si para ese contrato la ley da alguna regla especial. Si la da, lógicamente se aplicará la regla que la ley señala, a menos que las partes hayan pactado lo contrario, porque vuelvo al principio, la primera regla es siempre lo que pacten las partes. Ejemplos de contratos en que la ley de reglas especiales, en el depósito, por ejemplo. Si ustedes se meten a estudiar el depósito con calma, van a ver que ahí el código entrega algunas reglas especiales en materia de culpa. Lo mismo sucede en el mandato. Y si nada ha dicho la ley, o sea, las partes nada pactaron, nada dice la ley para ese contrato, como tercera regla, de forma supletoria, a falta de las dos primeras, se aplica lo siguiente. El código dice que debemos determinar si el contrato en cuestión es un contrato gratuito o si es un contrato oneroso. Si es gratuito o si es oneroso. Si el contrato es oneroso, es decir, genera utilidad para ambos contratantes, dice el código que se responderá por el deudor de culpa leve. Eso cuando el contrato genera utilidad para ambas partes. Si el contrato es gratuito, o sea, el contrato genera utilidad solo para una de las partes y gravamen para la otra, habrá que analizar qué parte es la que resulta beneficiada. Habrá que ver si el beneficio, y no olviden que acá el beneficio lo reporta solo una de las partes, si el beneficio lo reporta el deudor o si el beneficio lo reporta el acreedor. Si el beneficio lo reporta el deudor, como sería por ejemplo un contrato de comodato, donde el único beneficiado es el deudor, en ese caso responderá de culpa levísima, cuando el beneficio lo reporta solamente el deudor. Si el beneficio lo reporta solamente el acreedor, como ocurriría por ejemplo en el contrato de depósito, en ese caso el deudor responderá de culpa grave. Esto tiene sentido porque si el deudor no está obteniendo ningún beneficio, no tiene mucho sentido exigirle un nivel de cuidado muy elevado. Usted no se está beneficiando en nada, tenga el nivel de cuidado más bajo entonces. Ahora, si usted deudor es el único que se está beneficiando, responda teniendo el grado de cuidado más alto. Esa es un poco la lógica del legislador. Pero esta regla de analizar si el contrato es gratuito y oneroso es supletoria, de tal forma que lo primero que hay que observar es lo que las partes digan, luego lo que diga la ley y luego al final esto es el contrato gratuito o oneroso. Los alumnos normalmente en el examen responden, cuando se les pregunta cómo se determina el grado de culpa en un contrato, comienzan respondiendo por la regla supletoria. Y eso está mal, porque la regla supletoria hay que dejarla para el final. Uno tiene que partir diciendo que primero habrá que ver lo que digan las partes y seguir entonces el orden prelativo que hemos establecido acá, que se recoge de lo que señala el artículo 1547. Bien, pues esto ha sido entonces por hoy nuestro cuarto video, 4 de septiembre. Espero que les haya quedado claro. Sigan ahí y suscribiéndose porque la idea de hacer transmisiones en vivo, lo que ganamos con eso, es que ustedes puedan, sobre la misma explicación que yo estoy dando, puedan ir haciendo preguntas y yo las voy respondiendo en tiempo real. ¿Ya? Así que esa es la ventaja de la transmisión en vivo. Pero mientras tanto, seguimos con este sistema. Cualquier cosa me avisan y nos vemos mañana con otro video. Ahí vamos a ver qué mismas cosas. Esto lo sugirió un alumno también, por eso lo estoy tocando. ¿Ya? Las mismas cuestiones que ustedes sugieren acá en los comentarios del video o en la página de Facebook Derecho con el tío Celis. Ahí mismo vamos viendo qué es lo que podemos ir sacando el limpio. Que estén todos muy bien, que tengan un buen miércoles, mitad de semana, y nos vemos entonces el día de mañana. Que estén bien, chao, chao.